¿Qué tal, amigos? Feliz domingo para todos. Un placer que nos acompañen a esta hora, siempre al descubierto y con un personaje relacionado con el interés de la opinión pública. Hoy nos corresponde dar la bienvenida al mayor general Eber García Plaza, jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, vicepresidente para el desarrollo territorial y ministro del Poder Popular para transporte acuático y aéreo. Un placer, ministro, tenerlo por aquí. Buenas noches al pueblo venezolano, gracias por la invitación. Honrado de estar aquí nuevamente. Bueno, un hombre que ha hecho su carrera en el área militar, concretamente en el componente del ejército, que por cierto, una vez alcanzado el grado de mayor general, recientemente estaba ya en su periodo para pasar a retiro y justamente es llamado a mantenerse activo y particularmente con las funciones públicas que hoy todos conocemos. Que por cierto es una situación que tengo entendido no es común en el ámbito militar. ¿Cómo se dieron esas circunstancias? Bueno, yo tuve la oportunidad y el honor, ¿no?, de estar al frente del Viceministerio de Servicio en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ocasión que me dio la oportunidad también de ayudar a muchas personas cuando lo que sucedió con las lluvias en ese año que verdaderamente colapsó muchas de las viviendas de los ciudadanos venezolanos. Trabajamos mucho, muy a fondo un área social, porque de ese viceministerio dependía el área de salud, dependía también el área del bienestar social de las Fuerzas Armadas, y eso verdaderamente era un trabajo que me encantaba. Posteriormente a eso sucede el lamentable fallecimiento del presidente Chávez en ese momento, y bueno, y viene el periodo de elecciones, y soy llamado por el presidente Nicolás Maduro a ocupar un cargo en el Ministerio de Transporte Acuático Aéreo, siendo militar activo aún, ¿no? Posteriormente a eso, el presidente Nicolás Maduro, como es normal por la ley, yo cumplo 30 años de servicio en ese mismo 5 de julio, y bueno, paso a la situación de retiro, pero aún sigo siendo ministro. O sea, algo verdaderamente inesperado, pero que me siento honrado y orgulloso que un ciudadano como yo haya sido tomado en cuenta para ocupar un cargo como ese. Vamos un poco a los antecedentes, a eso que siempre se recuerda incluso desde la niñez. ¿Cómo es que un hombre con sus características, comprometido con este proyecto político, ha estado en la Casa Blanca? ¿Cómo se dio eso? Mire, esos son anécdotas de la vida, ¿no? Cosas que suceden en la vida que uno las recuerda siempre con mucho cariño, con mucho orgullo. Yo nací en el estado Zulia. En el estado Zulia se practica pelota, béisbol desde la niñez. Participé y jugué en las pequeñas ligas, representando al municipio de Coquibacoa. Fuimos a un latinoamericano de pequeñas ligas y fuimos al mundial. Bueno, una realización en el año 74 que yo no te puedo explicar. Mis padres estaban sumamente orgullosos, me cuidaban como una tacita de plata, ¿no? Y bueno, estuvimos en Estados Unidos, ocupamos el tercer lugar, y parte de la programación que ellos normalmente tienen es que nosotros vayamos a un juego de béisbol de Grandes Ligas y pasemos por la Casa Blanca. O sea, pasar en la Casa Blanca en esa época, verdaderamente que es una experiencia que no se puede olvidar. Con 12 años de edad. Con 12 años de edad, sí. Tuve la oportunidad de pasar por varios espacios de esa Casa Blanca, que para nadie es un secreto, es algo emblemático. Esa es la potencia militar del mundo, y decir cuántas personas han tenido la oportunidad de pasar por ahí, no se puede negar que es una experiencia que hay que recordar. Pitcher, outfielder, 12 años, ¿qué pasó después? ¿Por qué no se mantuvo en el béisbol cuando tenemos entendido que para usted hoy la disciplina del ejercicio diario es importante, aun cuando el tiempo no siempre alcanza? Bueno, yo siempre soñé con seguir siendo pelotero, ¿no? Ahí se dieron circunstancias, nos fuimos a vivir en la ciudad de Mérida, ya que era una necesidad para acompañar a mi hermana que estaba entrando a la Universidad de los Andes. Allá se practicaba muy poco. Yo decidí presentar en la Academia Militar, básicamente por curiosidad, ¿no? Una vez que ingreso a la Academia Militar, verdaderamente me doy cuenta que físicamente no era lo que yo esperaba, o sea, no estaba preparado para vivir una vida como esa, ¿no? Eso trae como consecuencia que yo, un acto de reflexión, me dedique un porcentaje de tiempo importante
a prepararme físicamente para esa vida militar y trajo como consecuencia eso que se convirtió en un hábito que yo tengo ya prácticamente 33 años de mi vida dedicado exclusivamente un tiempo importante de mis horas diarias para dedicarlo a ese fortalecimiento que, por cierto, yo tengo que darle gracias a Dios porque eso ha permitido que yo me la mantenga, sea un hombre saludable. ¿Y tiene tiempo hoy? Tengo tiempo hoy, siempre lo busco. O sea, no, mi esposa no está muy de acuerdo, ¿no?, en que parte de ese tiempo yo lo dedico a esa actividad, pero tengo que agradecerle a ella que es comprensiva y permite que yo siga en esa actividad, sobre todo para drenar, ¿no?, para drenar algún estrés y de alguna manera me mantenga sano y activo, ¿no? Con tantas responsabilidades, ¿cómo queda la necesidad profundamente intrínseca desde lo humano para compartir con su pareja, con la familia, con esos ratos necesariamente apartados de la rutina? Verdad que es una pregunta muy interesante porque esta vida, tanto la militar como la que hoy estoy viviendo, trae como consecuencia poner un poco más, ¿no?, de sensibilidad en los pocos momentos que tú estás con tu familia. Y necesariamente es ese poco tiempo vivirlo intensamente. Yo doy gracias a Dios, a mi esposa, a mis hijos, que ellos han tenido mucha comprensión, ¿no?, mucha comprensión y verdaderamente me siento orgulloso de ellos y sumamente feliz. ¿Cómo es la comunicación con los hijos? Excelente. Mira, yo tengo 2 hijos totalmente diferentes, ¿no? El mayor es muy cerrado, un tipo muy serio, él estudia química. ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años, ¿no? Y el otro es muy extrovertido, un tipo bohemio, simpático, estudia negocio, muy cariñoso y muy socialista, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, le encanta mucho la comparación de las cosas que suceden en las diferentes partes del mundo y las comparas y las analiza. ¿Qué edad tiene el segundo? Él tiene 18 años, ¿no? Y mi esposa es una persona, ella es abogada, ella trabajaba, ya no está trabajando porque necesito que ella, cosa irónica, ¿no?, me dedique un espacio de tiempo a mí cuando yo lo tengo disponible. Ella lo ha entendido y gracias a Dios tenemos pocas horas del día, yo diría minutos, pero creo que lo hemos logrado, ¿no? Hay una relación perfecta, nos comunicamos, compartimos lo que Dios nos permite compartir y bueno, yo puedo decir sin ánimo de duda que soy totalmente feliz. Usted conoció al presidente Chávez precisamente gracias al terreno de béisbol y de softball. Incluso en sus recuerdos está de manera muy especial la vez que el presidente Chávez lo ponchó, que para él fue todo un logro. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez, yo tuve el honor de conocerlo cuando era cadete, él fue jefe del equipo de béisbol, una persona sumamente paternal en ese entonces, y siempre lo hacía, o sea, protegía mucho a sus muchachos. Hubo una relación ahí que luego yo lo volví a ver ya cuando era teniente coronel, que él es presidente, comenzamos a retomar las actividades deportivas como el béisbol y el softball. Y bueno, él vio en algunas oportunidades que inclusive él estando en base, yo lo traía porque tenía la oportunidad de sacarla del parque. Entonces eso de alguna manera, cuando él logra que me ponche, eso le dio una satisfacción que yo le doy gracias a Dios que haya sucedido por muchas cosas, porque yo puedo decir que yo logré uno de los momentos muy felices para el presidente antes de fallecer. Eso sucedió, yo pudiese decir, como un año y medio antes de que él comenzara a padecer los síntomas de la enfermedad. Y él se sentía tan contento, que los dijo muchas semanas a través de los medios de comunicación. Quiere decir que o sea, su satisfacción era porque usted se destaca. Sí, jugando. bueno, él sabía que yo tenía fama de buen pelotero. El hecho de que me haya ponchado para él es un logro muy importante como para cualquier ser humano. Y a mí me causó mucha satisfacción porque él llegó a compararme con Miguel Cabrera, nada más y nada menos. Entonces yo dije, bueno, una cosa lleva a la otra, me ponchó el presidente, pero me compararon con Miguel Cabrera, que es algo muy importante, ¿no? Así es. Ahora, digamos que la pelota permitió que él lo visibilizara a usted, pero después, ¿qué pasó? Porque usted no cumplió función pública como colaborador directo de él mientras estuvo al frente y en vida. Y entonces, ¿qué pasa después para incorporarse al equipo de Nicolás Maduro? El presidente Chávez evaluaba muy bien a las personas y sus potencialidades, ¿no? Yo creo que el comandante Chávez
tal vez en ese análisis de la personalidad y del potencial decidió que yo era más útil dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, yo solamente me restaban 2 meses para pasar al retiro. Yo creo que esa consideración fue la que tomó en cuenta el presidente Nicolás Maduro, y es posible que yo haya sido visibilizado en algunas actividades. Yo trabajé con el presidente Nicolás Maduro en una actividad en Margarita, año 2009. Él era canciller y había una cumbre muy importante, la cumbre ASA, ¿no? Yo fui el encargado, el responsable del área de seguridad, y después en la CELAC también. Yo creo que es posible que esas referencias le sirvieron a él, tal vez para ser tomado mi persona en cuenta para ocupar un cargo en un ministerio, ¿no? Bueno, y ha sido tomado en cuenta con mucha responsabilidad, porque hoy es, repetimos, jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, vicepresidente para el desarrollo territorial y también ministro del Poder Popular para transporte acuático y aéreo. Al regreso entramos directo al contenido de su función o sus funciones específicas y esas preguntas que seguramente se está haciendo el público que nos sigue a esta hora. Regresaremos con Eber García Plaza al descubierto. Eber García Plaza, su primer cargo como funcionario público cercano al presidente Maduro es el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo. ¿Por qué llega a esta responsabilidad? Recordando que usted tiene programas avanzados en estudios en el IESA y en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, yo pienso, es una evaluación que ha debido hacer el presidente Nicolás Maduro. De verdad eso me honra. Y ese compromiso hizo que yo, en un área que verdaderamente no tenía mucho conocimiento, hizo que yo empujara para avanzar rápidamente en algunos logros importantes que él se planteó en su plan de trabajo, ¿no? En su programa de gobierno. Ese mecanismo de gobierno de eficiencia en la calle hizo que nosotros en el sitio reconociéramos muchas cosas y viéramos algunos problemas que teníamos que corregir. Eso permitió que nosotros ya a esta altura estemos invirtiendo 2.900 millones de bolívares para mejorar las instalaciones aeroportuarias y básicamente casi 900 millones de dólares para la mejora de los puertos, específicamente 2 terminales muy importantes en Puerto Cabello y La Guaira, y eso es gracias a esa dinámica que ha dado el presidente Nicolás Maduro y que prácticamente él plantea una guía de trabajo y nosotros la seguimos. Verdaderamente el reconocimiento es para el presidente Nicolás Maduro porque uno es ejecutor de las ideas que él se ha trazado. Desde hace unos 7 meses está de lleno en la función pública y cercanamente al presidente, ¿no? Así mismo es, desde hace 7 meses. Ahora, explíquele a quienes nos están viendo específicamente hasta dónde llegan sus competencias, porque es una función intensa, a usted se le ve en distintas actividades y todas de carácter estratégico de mucha sensibilidad para el país. Jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía. En este caso, ¿cómo definiría su competencia? El presidente Nicolás Maduro, cuando crea el órgano, inicia una primera fase, ¿no? Esa primera fase es de conversación con el sector privado. Con el sector privado para saber cuáles eran, de alguna manera, buscar de manera concertada la solución de los problemas que pudiesen estarse presentando en el área de alimentos específicamente. Y bueno, luego de esa conversación se le lleva una hoja de ruta y de decisoria al presidente de la República, que es la simplificación de trámites administrativos. En esa primera fase, esa era mi primera función. Posteriormente, en la segunda fase, el presidente hace algunas modificaciones. Incluye al ministro Rafael Ramírez como vicepresidente en el área económica para que él lleve estrictamente el área económica. Y me pasa a mí a la segunda fase como un órgano de fiscalización para que verdaderamente con los sectores que él haya sido designado, que él designó como blancos prioritarios o como elementos prioritarios, nosotros saliéramos a verificar el porqué del alza de los precios de manera indiscriminada de mes a mes. Esa es verdaderamente la función que yo estoy cumpliendo en la calle. Ahora, yo quiero decirle al pueblo venezolano, yo estoy orgulloso de haber sido escogido para ese trabajo. Nosotros no estamos buscando una cacería de brujas con el sector privado. Nosotros lo que estamos buscando es un equilibrio, porque en un gobierno socialista el gobierno tiene la obligación de proteger al pueblo consumidor.
Y nosotros hemos conversado, inclusive el presidente lo ha dicho, nosotros hacemos revistas con todo respeto y hacemos una terapia de grupo con el dueño del local, con el gerente. Y decimos, ¿a ti te parece justo que un calzado que tú compraste, que tú adquiriste en el mes de julio, haya venido subiendo sin un parámetro específico? Y que hoy ese zapato que tú lo compraste y lo adquiriste y lo estabas vendiendo en el mes de julio en 3.000 bolívares, hoy cueste 8.000. Y ellos mismos reconocen que no tiene sentido. ¿Qué ha pasado en estas dinámicas? Porque para muchas de las personas que nos están viendo hasta ahora puede resultar fuerte, dura la metodología de estas fiscalizaciones. La llegada cuando un comerciante lo ve llegar a usted acompañado de otros funcionarios, muchas veces de cámaras de televisión, ¿no puede resultar intimidatorio? ¿Qué le ha quedado a usted en estos pocos días en que se ha iniciado esta etapa de esa experiencia? ¿Qué se ha encontrado? Mire, verdaderamente se ha encontrado algo que nadie se lo ha podido imaginar. Un alza de precio sin un parámetro específico, que alguien pueda entender, que alguien sin tener estudios avanzados en el área de finanzas pueda explicar. Y eso nos ha permitido, y estoy seguro que es así, a todos los venezolanos reflexionar. Al sector privado reflexionar en el sentido de que eso no es una práctica lógica, ¿no?, para distribuir productos, en este caso electrodomésticos, alimentos, calzados, textiles a la población venezolana. Porque no es posible que nosotros, de manera ilógica, como comerciantes, vendamos un producto día a día con elevados precios, o sea, y que ellos van subiendo. Ahora el precio, el pueblo reconoce, yo me siento sumamente feliz, ¿no? Y eso me llena mucho. Cuando yo veo en los comercios personas, yo te voy a contar dos casos anecdóticos, ¿no? Uno en el área electrodoméstico, una persona que vio la oportunidad de adquirir un electrodoméstico con el porcentaje de descuento que se logró, ¿no?, que era un 50%. Eso verdaderamente a mí me llenó de mucha satisfacción. Yo lo viví de muchacho. Mi papá era un motorizado de banco y nosotros teníamos un solo televisor blanco y negro, perdón. Cuando salió la tecnología a colores, nosotros tuvimos que esperar mucho tiempo y él lo pudo adquirir. Y cuando yo veía a ese señor humilde, que gracias a Dios, por la acción del gobierno y la reflexión del sector privado en algunos casos, descuentan el 50% de manera lógica y que esa señora pueda llevarse un artículo a su hogar, eso no tiene precio. Un sargento en el IFA, un zapato que costaba 8.000 bolívares cuando debería costar 3.000 bolívares. Un sargento que con los aguinaldos gana 7.000 bolívares. Ese sargento se le abrió la oportunidad, porque tiene hijos mayores, de regalarle ese zapato a su hijo. Eso no tiene precio. Ahora, ministro, esta situación de carácter social y económico que usted describe, que ha vivido directamente, que le ha conmovido, ¿tiene una perspectiva estructural sólida o estamos hablando de efectos inmediatos y posiblemente pasajeros? Porque hay una complejidad económica, hay sectores de la productividad que reclaman problemas, condiciones, acceso insuficiente a las divisas, hay un mercado paralelo. ¿Cuál es la viabilidad para que estas decisiones perduren en el tiempo, la gente siga encontrando esa mercancía a los costos que se están estableciendo y no sea solo el beneficio de quienes en este momento están haciendo largas colas? El presidente ha anunciado, como lo dijo el día miércoles pasado, la posibilidad y la creación de un comité nacional, de una corporación nacional para las importaciones. Esa es una medida que verdaderamente va a permitir que nosotros importemos lo que verdaderamente necesitamos, como estos artículos electrodomésticos, pero a precio justo, porque también en la importación hay un proceso de alza de precios injustificado, ¿no? Adicionalmente, él ha hablado que en la habilitante, una vez aprobada, la primera ley que él va a promulgar es una ley de costos y precios justos, ¿no?, y de ganancias razonables para el sector privado. Yo creo que eso es lo que nos va a verdaderamente permitir, esos dos elementos nos va a permitir que de alguna manera el problema estructural sea resuelto y los compañeros que se dedican a las diferentes áreas en el sector económico, independientemente de cuál sean, ellos sepan verdaderamente cuál es el porcentaje de ganancia que ellos deben obtener de un producto para que el pueblo venezolano tenga la posibilidad de obtener un
un producto a precio justo. Ahora, ¿qué va a pasar con esa corporación? Bueno, el presidente lo ha dicho, 33.000 millones de dólares que posiblemente 10.000 millones se hayan despilfarrado. ¿Por qué? Bueno, primero porque no traen la mercancía. Segundo, porque posiblemente ese producto, al precio que lo reflejan, está totalmente inflado. Yo creo que todo eso va a permitir para nosotros obtener verdaderamente el equilibrio entre el sector privado y el consumidor para hacer de esta Venezuela una Venezuela más justa. Ministro, gobierno de calle, poder popular, ¿qué llamado hay que hacerle al país en medio de la expectativa, que se ha despertado alrededor de la posibilidad o la necesidad de acceder a los productos que han estado sujetos a este tipo de fiscalización y a precios específicos? Porque es muy importante también la conducta social. Yo inclusive lo he conversado con los compañeros que salen a comprar sus productos y hacen sus colas, ¿no? Nosotros garantizamos como gobierno bolivariano de que los inventarios van a ir reponiéndose. Nosotros ya nos conversamos con el sector privado de electrodomésticos. Ya el presidente Nicolás Maduro había tomado la previsión de hacer un proceso de importación de electrodomésticos. Adicionalmente, en esa reunión muchos de los sectores privados que manejan esta área se comprometieron a hacer una rotación lógica de los inventarios y la importación que sea necesaria para mantener la rata de consumo, que está ahorita bastante elevada, pero que seguramente va a bajar en términos normales para los meses de diciembre. Mi mensaje al pueblo venezolano, que no se preocupe, que nosotros garantizamos que va a haber el suficiente inventario a precio justo para todos los venezolanos de todas las clases, porque si alguien va a esas tiendas de electrodomésticos es la clase media. Y nosotros creemos, como gobierno responsable, que nosotros estamos favoreciendo a todos los sectores. Nosotros no estamos tratando de favorecer a un subsector, nosotros estamos trabajando como gobierno para todos los venezolanos. ¿Cómo describiría su compromiso con el proyecto político que en este momento lidera como presidente Nicolás Maduro? Se hace alusión permanente al comandante supremo Hugo Chávez Frías, quien ya no está físicamente. Su compromiso es ideológico, su compromiso es político, partidista. ¿Qué le diría a la gente que nos ve? Yo le diría al pueblo venezolano que mi compromiso es ideológico, porque cuando nosotros escuchamos al presidente Chávez y entramos en esa discusión lógica, ¿no?, que se entra en el hogar, que se entra en el trabajo, nosotros verdaderamente quedamos asombrados, ¿no?, de que él nos haya dado la oportunidad de abrir los ojos y ver verdaderamente que ese era el camino de lograr un equilibrio social. Él se plantea en muchos papeles de trabajo, inclusive en el papel de trabajo que es la orden de operaciones el 4 de febrero del 92, 5 elementos fundamentales. Y los 5 elementos fundamentales él los llevó a cabo, que son equilibrios en la área social, en el área política, en el área económica. Y yo que estoy convencido que así tiene que ser. Yo estoy seguro que hoy nosotros vivimos en una democracia mucho más fortalecida, con altos valores sociales, con una responsabilidad de trabajar por el pueblo más necesitado, aunque sin perder de vista a toda la población en general. Y yo tengo que decir de todo corazón que mi compromiso es ideológico con este gobierno bolivariano. ¿Ideológico es igual que decir político, partidista? Yo diría que el ideológico es igual que decir político. Yo estoy totalmente convencido que esas políticas del presidente Nicolás Maduro, que son las mismas políticas del presidente Chávez, yo las llevaré en mi corazón y trabajaré con convicción hasta que sea necesario, hasta que ellos los decidan, hasta que el pueblo venezolano los decida. ¿Y partidista? Bueno, yo como militar activo no puedo hablar de ese tema, ¿no? Yo soy un militar activo, yo verdaderamente por ley no debo hablar de ese punto de vista, pero sí te puedo decir que estoy convencido desde el punto de vista ideológico. Vamos a hacer otra pausa y seguimos en materia de gestión. Al regreso, explicar un poco el por qué se apeló a esta metodología de las fiscalizaciones, por qué se comenzó por los electrodomésticos y colocar en el horizonte cuáles son los próximos pasos para procurar soluciones más eficientes en materia económica. Regresaremos. Eber García Plaza, hoy al descubierto.
¿Por qué se comenzó con los electrodomésticos? Estratégicamente, ¿por qué se tomó esta decisión? Nosotros, como gobierno responsable, escuchamos las necesidades del pueblo. El pueblo, a través de esa línea que activó el presidente Nicolás Maduro, que era el 0800 sabotaje, nosotros fuimos escuchando algunas de sus inquietudes. Luego de estadísticamente vaciar ese cúmulo de llamadas, salió como principal elemento los electrodomésticos que venían subiendo de manera indiscriminada mes a mes, yo diría que semana a semana, y por eso se escoge inicialmente el sector de electrodomésticos. Se viene hablando desde el Ejecutivo de que hay una guerra económica, de que se adelanta una ofensiva económica, se habla de sectores productivos parasitarios, pero dentro de la complejidad económica que les toca atender, ¿en qué puede usted considerar que hay argumentación, que hay razonamiento a considerar por parte de lo que están diciendo los empresarios? Es decir, llevar esta discusión a aspectos técnicos que resolver. Yo estoy totalmente convencido con lo que dice el presidente Nicolás Maduro y tengo razones para decirlo, ¿no? Y te pongo ejemplos, ¿no? El presidente Nicolás Maduro y su gobierno han aprobado una cantidad de divisas que nosotros consideramos necesarias, ¿no? Y suficientes. Algunas de ellas... ¿Suficientes, le parece? Sí, sí. Porque hay muchos sectores empresariales que dicen que ahí está uno de los grandes problemas y las preocupaciones en la reposición. E incluso dicen que se ven forzados, no les queda otra alternativa que apelar al mercado paralelo. ¿Usted considera que ha sido suficiente la entrega de divisas? Yo estoy seguro que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene que hacer un proceso de control previo y control posterior sumamente estricto. Porque ¿qué ha pasado? Y nosotros tenemos ejemplos, lo hemos demostrado recientemente en los puertos. Bueno, empresarios que se les aprueba divisa para traer una cantidad de productos totalmente a sobreprecios y no traen el producto. Yo voy a poner dos ejemplos muy específicos y que son sumamente graves. Maquinarias agrícolas, 6 contenedores, $3 millones aprobados y traen una alambrada oxidada. Ahora, dígame usted, ¿dónde está la razón? Eso es $1 que se quedó en el exterior y prácticamente engañaron a un sector que pudiese estar contando con esas maquinarias agrícolas. Adicionalmente, en un sector extremadamente delicado, la salud. Se le dan recursos a una empresa para que traiga jeringa y anestesia intravenosa y bueno, ¿sabe lo que trajo? Lavadoras de esas que llaman chaca-chaca, viejas y oxidadas y unas neveras pequeñas sin puerta. Ahora, eso quiere decir que aún con esos desfalcos nosotros hemos mantenido una economía en funcionamiento. Ahora, disculpe, ¿qué pasa con la gente que es encontrada en ese tipo de acto fraudulento? ¿Cómo aplica la justicia allí? ¿Cuál es el procedimiento y el precedente que se sienta? Nosotros hemos notificado al Ministerio Público. Yo he sido acompañado en esas operaciones de fiscalización con un miembro del Ministerio Público, específicamente el doctor Joel Espinosa, para notificar inmediatamente los posibles ilícitos que se estuvieran cometiendo en esos actos, ¿no? Y ya eso está a orden de la Fiscalía. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No me compete a mí decirlo, pero verdaderamente, mire, la cosa es tan preocupante que imagínense que en ese proceso normal de rotación de inventario, uno de los hospitales, a lo mejor en la cual uno de mis familiares pudiese ir, por la no llegada de esa jeringa, uno de mis familiares fallece. ¿Tú te imaginas que eso pase? Ahora, ¿dónde está la conciencia de ese empresario? E imagínate que si eso le pasa a un familiar del empresario, ¿tú te imaginas el arrepentimiento de ese empresario que ha debido traer jeringa como un utensilio de consumo de un hospital X y no haya llegado y que por ese faltante muchas de las personas se hayan visto afectadas hasta llegar a la muerte si es posible? Eso es un acto que yo siempre lo he dicho como reflexión y lo hablamos en el puerto. Y verdaderamente nosotros lo que queremos es que toda Venezuela, todos los venezolanos, empresarios privados, chavistas o no, trabajen con conciencia por el desarrollo del país. Eso es lo que quiere Venezuela. Fíjese, el presidente Maduro ha venido insistiendo en la solicitud de un habilitante primordialmente para combatir la corrupción. Le ha declarado la guerra a la corrupción y también la está pidiendo para definir con mayor eficiencia la aplicación de política pública económica.
usted como militar de carrera, con estas responsabilidades, ¿qué deficiencias reconoce, si es el caso, nos podemos acordar de las 3 Rs, hay que superar, hay que resolver en cuanto a la actividad de los militares en el país, la transparencia, la honestidad con que deben actuar en puertos y aeropuertos para evitar que estas cosas que usted está comentando hoy abiertamente no sigan ocurriendo? Bueno, yo tengo que primero aclarar que en materia de puertos y aeropuertos, las Fuerzas Armadas tienen una competencia limitada, ¿no? Ahí verdaderamente quienes tienen la mayor actuación en la zona primaria, primero si se otorgaron dólares oficiales es Cadivi, evidentemente el CNA y Bolipuerto simplemente por una operación logística. Ahora yo estoy orgulloso de mis Fuerzas Armadas, porque mi Fuerza Armada y yo como miembro de ella, gracias a ese proceso que se inició en el año 99, hemos tenido la oportunidad de ocupar otros espacios. Y ocupar otros espacios por la necesidad del momento. Aparte que la Fuerza Armada tiene un potencial muy importante, que estaba única y exclusivamente dedicado, estaba en los cuarteles. Estaba en los cuarteles para ser utilizado en caso de que fuese necesario y se activara una hipótesis de conflicto. Yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros veamos a nuestra Fuerza Armada ayudando a las personas que están en cola, ¿verdad? Hablando con las personas que están en la cola, hablando con las personas y con los empresarios a los cuales están siendo fiscalizados para que entren en razón y le digan, nosotros como miembros, como personas, como venezolanos, común y corriente, le digamos al empresario venezolano, eso no es lo correcto. El equilibrio en lo que tú hagas no correctamente y lo que haga el gobierno venezolano de manera correcta es lo único que va a permitir que este país verdaderamente progrese de la manera correcta. En un gobierno socialista. En un gobierno socialista se protege en prioridad al pueblo. Los empresarios tienen que seguir ese camino con una ganancia justa. Ministro, en la próxima parte, al regreso, vamos a seguir conversando de su gestión y toda vez que usted ha hecho una aclaratoria sobre los límites de sus competencias en estos cargos que ocupa, cualquiera puede entender que necesita coordinarse con otros compañeros de equipo, otras instancias para el manejo de la economía que es tan compleja. Al regreso pudiéramos hablar del tema de acceso a divisas, inflación, el asunto del mercado paralelo, siempre en aras de procurar, como usted mismo lo está garantizando, que se mantendrá la disponibilidad de los productos necesarios y los costos justos, las ganancias, todo esto que tiene que ver con la ley de la que habla Nicolás Maduro, presidente de la República. Regresaremos con Eber García Plaza. Al descubierto. Eber García Plaza. Bueno, en líneas generales, la necesaria coordinación en la función estratégica para el manejo de la política. ¿Por dónde debe ir para que lo que está pasando en el esfuerzo por regular precios y garantizar abastecimiento tenga largo aliento? El presidente Chávez dejó un plan de la patria, ¿no? En ese plan de la patria que presentó el presidente Nicolás Maduro están 5 objetivos históricos y ya se presentó ese plan nacional a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué se plantea específicamente ahí y de manera muy concreta, ¿no? Bueno, trabajar con el sector privado, pero verdaderamente para desarrollar en Venezuela y desarrollar de manera definitiva el aparato productivo. O sea, que verdaderamente se produzca en Venezuela. Y ese desequilibrio que hay entre la importación y lo que se produce en Venezuela, cambie esa relación. Que nosotros nos convirtamos cada día más en un país productor y exportador. Y eso lo hablamos recientemente con muchos de los empresarios. Y esa es una de las políticas más importantes que está impulsando el presidente Nicolás Maduro para equilibrar todos los factores. Ministro, en un mensaje de invitación, de confianza para incluso aquellos empresarios que se sientan objeto de la guerra económica o que se sientan aludidos cuando se habla de sabotaje o de aprovechar las circunstancias económicas para atacar al gobierno de Maduro, ¿qué le diría? Bueno, que yo estoy seguro que el empresario serio venezolano, que sé que existe, debe dedicarse única y exclusivamente a su función. Porque cuando mezcla la función comercial, la función empresarial con el área política, suceden cosas como esta. Suceden que por la necesidad
de salir de un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, suban de manera inexplicable los precios día a día. Yo creo que esas son las consecuencias de ligar un sector con el otro. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy lógicos en el desarrollo de nuestra área de interés, llámese comercial, llámese productiva. Y bueno, y ese pensamiento político, que aquí hay una democracia que lo garantiza, bueno, no llevarla a los extremos de querer cambiar por ese tipo de medidas, por ese tipo de acciones, de una inflación verdaderamente no justificada, bueno, salir nosotros de un presidente que fue electo por el pueblo. Para eso están los mecanismos establecidos en la Constitución. Es por la vía del voto. Y el presidente Chávez dejó, con la aprobación del pueblo venezolano, una serie de argumentos para que eso, si es necesidad establecerlo por el pueblo, se suceda. Ministro, el desarrollo del país, las oportunidades tienen que ver con la eficiencia en los servicios de transporte aéreo y acuático. Hemos visto que han puesto en funcionamiento nuevas unidades aéreas, pero la demanda sigue presionando. Desde el punto de vista positivo, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué se está haciendo desde su despacho para saciar la demanda, para ofrecer un mejor servicio? Nosotros tenemos que agradecer al presidente Nicolás Maduro el apoyo que le ha dado el sector. Nosotros, gracias a él, estamos invirtiendo más de 2.900 millones para mejorar la infraestructura aeroportuaria. Estamos en un proceso de adquisición de Embraer para llegar hasta 20, lo que evidentemente va a duplicar la capacidad de Conviasa. Estamos también adquiriendo un avión Q-400 de la Bombardier canadiense para utilizarlo también para espacios regionales e internacionales. El presidente anunció la adquisición de 2 Airbus, pero también vamos a adquirir aviones Caravan para conectar esas regiones muy alejadas como San Carlos de Río Negro y llevarlos hasta Puerto Ayacucho, o desde Higuerote llevar a algunos de los venezolanos directamente hasta Coche. Nosotros hemos hablado con el sector privado que explota este sector y hemos llegado, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a temas concurrentes. ¿Cuál es el tema concurrente principal? Renovar flota. Renovar flota y que sea registrada como propia de la aerolínea, porque nosotros tenemos que reconocer que muchos de las aerolíneas compran aviones con dólares del Estado, las registran a otro nombre y aún siguen cobrando un flete en dólares al Estado. Nosotros hemos entrado en una conversación seria con ellos para que eso no suceda. Nosotros queremos que el empresario tenga las ganancias justas, pero verdaderamente apueste por el desarrollo del país. Nosotros no podemos seguir en una actividad que se supone que es la explotación del servicio aéreo, convertirla en una actividad financiera. El Estado está haciendo esfuerzos sumamente importantes. Solamente en el aeropuerto de Maiquetía, gracias al aumento de la capacidad adquisitiva de los venezolanos, este año se proyectan movilizar 14 millones de pasajeros, cuando el año pasado apenas se llegó a 11. Esas son cifras importantes. Que nosotros podamos reactivar 13 aeropuertos que no estaban reactivados y podamos traer a los venezolanos desde los rincones más apartados como San Carlos de Río Negro, desde Guasdualito, y ponerlos en Puerto Ayacucho, colocarlos en Barinas y traerlos a Caracas, inclusive poder salir fuera del país. Eso verdaderamente son logros del presidente Nicolás Maduro. Ministro, hay mucha gente que se persigna y va con fe a los aeropuertos ligando tener la suerte de salir puntual. ¿Cuál es la situación en ese caso? ¿Se ha mejorado ahí la expectativa o el compromiso de las líneas aéreas en coordinación con las autoridades para que haya más eficiencia en ese aspecto tan importante para la movilidad y la productividad de un país? Estamos trabajando en eso. Yo tengo que reconocer, como ministro del área, que tenemos deudas pendientes con el pueblo venezolano y pido disculpas por eso, aunque hay una responsabilidad compartida entre el sector privado y el gobierno nacional, porque verdaderamente quien asume la responsabilidad de explotar el espacio aéreo mediante una línea aérea, independientemente cómo se llame, es responsable directamente de proteger al pasajero y prestar un servicio acorde con lo que se merece el pueblo venezolano. Pero como es una competencia que está bajo la rectoría del Ministerio del Transporte Aéreo y Acuático, yo asumo la responsabilidad y seguimos trabajando. Yo quiero expresarle primero mis disculpas al pueblo venezolano. Estamos trabajando para que con la mano del sector público y privado nosotros mejoremos en la eficiencia de esa prestación del servicio y estoy seguro que lo vamos a lograr. Los planes de modernización de los puertos, ¿para qué fecha estarán en pleno auge? Nosotros
Este año en bolívares estamos invirtiendo 1.500 millones de bolívares para mejorar la infraestructura que ahora existe. El presidente Chávez aprobó y luego el presidente Nicolás Maduro aproximadamente 900 millones de dólares. 900 millones de dólares, nosotros el año que viene se va a materializar la primera obra, una nueva terminal de contenedores en el puerto de La Guaira, que va a tener la capacidad de movilizar 600.000 TEUs al año. TEUs son contenedores con un calado de 15 metros. ¿Qué significa el calado de 15 metros? Bueno, que no solamente Venezuela contará con un calado de 15 metros que podrá permitir que una vez terminada la obra de desarrollo en el Canal de Panamá, nosotros podamos recibir sin hacer cabotaje, sino de manera directa, productos con buques post-Panamá, que son buques que pueden traer hasta 13.000 contenedores en el puerto de La Guaira. Eso es un logro sumamente importante y con la fachada que nosotros tenemos hacia el Caribe, es un momento estelar para desarrollar todo lo que tiene que ver con el Mercosur hacia esos mercados que están en la fachada norte de América del Sur. Ministro, gracias por asistir a esta invitación. En medio de todo lo que hemos hablado, ¿qué le inspira? ¿Qué lo retorna al sosiego y lo ayuda a rescatar esas fuerzas necesarias para seguir adelante? Bueno, mis hijos, mi familia. Yo creo que es el motivo de todo ser humano. El presidente lo decía, ¿no?, que cuando uno tiene un nieto, verdaderamente es el logro principal. Pero yo puedo decir que hoy, el haber tenido yo esos dos hijos maravillosos, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bueno, muchísimas gracias. Lo sentimos emocionado cuando le tocan esa tecla de los hijos. Así es, totalmente. Mucho éxito, ministro. Gracias por atender nuestra invitación. Amén. Hemos conversado con el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, vicepresidente para el desarrollo territorial y ministro del Poder Popular para transporte acuático y aéreo, el mayor general del ejército, Eber García Plaza. Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta esta hora. Feliz semana para todos y nos reencontraremos el próximo domingo al descubierto.